Ahí viene. Ahí viene. El que a todos entretiene. El Rulas. El Rulas está en todos lados. Escúchalo en kxpa.com, en tu teléfono móvil, TuneIn en 1540 AM, en las redes sociales, Instagram, #RulasSports, YouTube, RulasSports, búscalo por Facebook, RulasSports, y síguelo por Twitter, @RulasSports. La Iglesia Latinoamericana lo invita a que asista a los servicios de adoración los domingos a las 11 de la mañana. Asista y gócese con las alabanzas. Enriquezca su vida y la de su familia con el estudio de la Biblia. Conviva y comparta su vida con la diversidad de personas originarias de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. La iglesia se encuentra ubicada en el 15022 Northeast Bell Red Road en Bellevue, Washington. También puede visitarnos en www.iglesiala.org. Continúa escuchando al Rulas, el papá de los pollitos y de una que otra gallina culeca. Carnicería Los Compadres número 3, con los cortes de carne a su gusto, abarrotes y envíos. Los productos que usted busca: pan, tortilla. Avenida Rainier, frente al aeropuerto de Renton. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Preparamos la carne a su gusto sin costo extra. También tenemos la cerveza fría al precio más bajo del área. Carnicería Los Compadres número 3. Variedad y calidad al mejor precio. Haz tu pedido por teléfono al 206-772-6881. Carnicería Los Compadres número 3 te invita. La Superdeportiva y su negocio. El mejor equipo durante el Mundial. ¿Quieres ser parte de este equipo ganador? Llame al 206-850-3444. No se quede fuera. Llame 206-850-3444. Bienvenidos al programa más escuchado dedicado al deporte nacional e internacional. De información, comentarios, noticias, entrevistas y concursos. Bien, ¿cuál es? La Superdeportiva, el más completo en todo el estado de Washington, especializado en deportes. Rulas les da la bienvenida. Esto es La Superdeportiva. La Superdeportiva, la Superdeportiva. Bienvenidos aquí a la Superdeportiva, el Rulas dando inicio a este programa el día de hoy, a estos comentarios. Los invito a que participen con sus opiniones porque hay hay bastante de qué hablar el día de hoy por todo lo que vimos en el fin de semana. La Liga Premier ya arrancó. ¿Vieron lo de Jack Grealish? En los últimos 2 años con el Manchester City tuvo 2 pases de gol en 2 años. Un equipo que produce tantas oportunidades de gol, un equipo que llega bastante a la portería contraria, un equipo que anota muchos goles, y Jack Grealish tuvo 2 asistencias de gol en 2 años. En el Manchester City se cansaron de él y su pobre nivel tan bajo. Luego cambiaron de equipo, llegó al Everton y en el primer juego dio 2 pases de gol. Pueden creerlo. Esto es una muestra de que hay jugadores que se les llega, o como dicen en el fútbol mexicano, se cumplió su ciclo. Sabrá Dios qué signifique eso, pero hay jugadores que yo he visto que necesitan un cambio. O cambian de equipo y sacan
lo mejor de ellos. Llega un momento, Kevin De Bruyne no cumplió ningún ciclo en el Manchester City. Donde quiera que él fuera, va a seguir con su buen nivel. Por eso no entiendo de qué ciclos hablan y por qué algunos sí y otros no. Hay jugadores muy buenos, pero que ya requieren un cambio. Pero bueno, Jack Grealish, 2 asistencias en su primer partido con el Everton. Acabamos de ver una gran jornada de la Liga MX con muchos goles. Solo 4 equipos no pudieron anotar en la jornada y solamente un partido 0-0. Necaxa no anotó, Toluca no anotó y el empate 0-0 fue entre Pumas y Puebla, que por cierto los Pumas salieron abuchados por su propia afición, y lo que es el fenómeno del Cruz Azul prácticamente ya se apoderó de ese estadio de Ciudad Universitaria. Las mejores entradas son cuando Cruz Azul juega de local en la cancha de los Pumas, porque pues tiene mucho más arrastre el equipo cementero. Pero vimos muchos goles, 3, 6, 8, 14, 16, 19, 20, 24... 30 goles en 9 partidos. Y como les menciono, solamente un empate 0-0. Tenemos bastantes cosas de qué comentar. Las Chivas iban perdiendo 3-0. 3-0 iban perdiendo las Chivas. Y al minuto 75, eso es lo peor. Al minuto 75 al minuto 64 cayó el 3-0, pero Chivas alcanzó a tener una reacción notable que le ayudó para llevarse un punto, sí, aunque sea un punto de su visita a Tijuana. Al minuto 6, Gilberto Mora, al minuto 5 ya había abierto el marcador en un balón que no era para él, pero que llegó con esa hambre. Imagínense todos los deseos que ha de tener un chamaco de 16 años de seguir triunfando en la primera división. Llegó, sacó un disparo, anotó gol, abrió el marcador, Boya al 51, amplió al 2-0 y nuevamente Gilberto Mora al 64 puso el marcador de 3-0 en un dominio claro, absoluto, hasta un penal se dio el lujo de fallar los Xolos, que le costaría muy caro. Preciado, antes de que terminara la primera mitad, desperdició esta oportunidad y se vendría una reacción que pocas veces vemos en la Liga MX. La Hormiga González, que se está adueñando de ese puesto de centro delantero, está buscando colocarse como el goleador de las Chivas. Acercó el marcador al 74, después Efraín Álvarez, que mete un golazo. ¿Saben qué? En la selección hace falta ese tipo de jugadores porque búsquenle, no hay un solo cobrador de tiros libres como Efraín Álvarez, por lo menos lo que hizo con ese disparo, con ese balón donde lo puso fuera del alcance de Toño Rodríguez. Ese fue el 3-2 y alcanzaron a rescatar el puntito, el empate con el gol del Piojo Alvarado ya en tiempo de compensación. Al minuto 96 Chivas consiguió pues evitar otro descalabro que no les sirve de mucho ese empate, porque ya vieron dónde están las Chivas ubicados en la tabla general. Han ganado un solo partido. De 5 juegos disputados, 3 derrotas, un empate y un ganado. En la posición 16 no fue tan satisfactoria esa reacción que tuvieron. Consiguieron un punto, evitaron la 4ª derrota del torneo, lo cual habría sido devastador. Yo creo que si hubieran sufrido otra derrota, si hubieran perdido en Tijuana, casi ya estuviéramos dando por eliminadas a las Chivas, porque 4 derrotas de 5 partidos, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, pues ahí, por lo menos, suma de a puntito en puntito a ver qué hacen las Chivas. Una gran atajada del Tala Rangel que tuvo en el partido, el golazo de Efraín Álvarez, que fue una jornada de muchos goles. Y ahorita vamos a hablar
el Vasco Aguirre dio una lista de 24 jugadores que tienen que concentrarse a partir de hoy, los próximos 3 días, para un microciclo de seleccionados. Pero ahorita les voy a decir quiénes son estos seleccionados y ustedes me van a decir si realmente son seleccionados o no. Pero vamos a volver a las acciones, el partido entre Monterrey y Necaxa, que el marcador indica una cosa, un dominio abrumador de los Rayados sobre los Rayos, 3-0, un dominio abrumador. No fue tan como se ve el marcador, como refleja el marcador, no fue así, porque una noche para el olvido, un partido que yo creo que Diver Cambindo no ha de haber podido dormir y va a tardar un buen rato en olvidarlo, porque falló un tiro, falló un gol en lo que era un balón de entrenamiento en el manchón de penal, lo voló. Después tuvo otro remate a las manos del portero, que por cierto, qué bien está jugando el uruguayo Mele ahí con los Rayados. Por eso necesitaban otro portero, no la sabandija. Mele ha demostrado ser mucho mejor. Lucas Ocampo cerró el marcador. Y después Sergio Canales, en lo que les digo, una noche desastrosa, un partido para olvido de Diver Cambido, que en el tiro de esquina él era el jugador que estaba cubriendo el poste. El portero se confía que Cambindo va a estar ahí y Unzaín pues se coloca como cualquier otro portero en un tiro de esquina, salido casi en la raya del área chica, esperando el centro. Eso es todo. Dicen que también Unzaín se equivoca por esto, por aquello. Si el jugador en el poste hace su trabajo, cumple con la función de ponerse en el poste precisamente para los balones que van cerrados, para hacerle el trabajo más seguro al portero y no tener que preocuparse por cubrir el poste, sino esperar el balón en el aire abierto, entonces habría sido una cosa distinta. Fue un errorcísimo grave de Diver Cambindo, y al final Sergio Ramos cobrando un penal al minuto 59 conseguía el 3-0 para los Rayados, que el día de hoy, lunes, amanecieron como líderes generales. Hacía tiempo que los Rayados, a pesar de tener el mejor plantel, no estaban en la primera posición de la Liga MX. 5 ganados y un empate los tienen con 15 puntos, un perdido, 0 empates, 5 ganados y una derrota, 15 puntos en primer lugar para los Rayados del Monterrey. ¿Qué está pasando con el campeón? No se apuren, ahorita vamos a hablar de el partido de anoche, que estuvo increíblemente candente, el arbitraje en contra de los rojinegros del Atlas. Pero primero vamos a hablar del partido que ganó Cruz Azul 1-0 al Toluca, en un gran juego, un gran partido que consigue la máquina llevarse los 3 puntos. Y algo está claro, con Larcamón parece que Cruz Azul va a dominar los partidos, va a generar muchas llegadas, va a ser un dominador, no abrumador, pero va a dominar el partido, tiene buen manejo de pelota, juega, su estilo de juego es muy distinto a lo que Cruz Azul venía mostrando en el año que estuvo Martín Anselmi y los 6 meses con Vicente Sánchez, pero pues tiene un plantel que hasta ahora lo está aprovechando Larcamón, pero con marcadores que no son, con partidos que no domina ampliamente, y lo refleja en el marcador, lo domina ampliamente, pero pues muy apenas consigue victorias mínimas, por un gol al Toluca, por un gol al Santos, por un gol al San Luis, mínimas ventajas, victorias por la mínima diferencia
de goles, pero pues ahí está ganando en la Liga MX, y al Toluca fue mucho mejor equipo. ¿Vieron las estadísticas? O sea, si uno se pone a ver las estadísticas y de pura casualidad estuvieron ocupados el fin de semana por cualquier razón, o no les interesaba ver el partido de Cruz Azul, pero vean, fíjense nada más, el Toluca en todo el partido hizo 8 disparos, 8 tiros. Cruz Azul, 23 disparos. Mier tuvo una intervención de gol que se exigiera, que se lanzara para evitar. No. Una atajada de un balón que iba con dirección a portería. Fue todo en 8 disparos, solamente 1 a la portería. Mientras que Cruz Azul hizo que este Hugo González se viera como si fuera seleccionado, y como si quisiera Hugo González ser seleccionado. 8 disparos a la portería, 6 salvadas de Hugo González. 6. No, pero es que lo hicieron ver Cruz Azul. Eso es lo que está haciendo la máquina, que los porteros contrarios sean los héroes, que sea el mejor jugador del equipo contrario, no del partido, porque terminan perdiendo. Pero igual con Acevedo, ahora nuevamente el portero es el mejor jugador de los rivales. 6 salvadas, o sea, otra vez hablamos de que pudo haber sido una goliza. Pues pudo, pero no fue. Esa es la realidad, de que no fue una goliza. ¿Se imaginan que Cruz Azul le hubiera metido 4 o 5 al campeón defensor? ¿Se imaginan el mensaje que habría enviado? Pero pues no. Muy pocos disparos terminan en las redes para la máquina. Lo que sí, con esa victoria se había colocado Cruz Azul en segundo lugar momentáneamente, pero ayer faltaba que jugara el América, y ahorita vamos a hablar de ese partido. Increíble lo de Nacho Rivero, en la posición que lo pongan. Ahora ya lo muy importante, los tiros libres que está cobrando con tanto peligro. Hugo González tuvo que aventarse una tajada de que pocas veces vemos a un portero hacer ese tipo de desviadas. También hizo un tiro que pegó en el poste. Jorge Sánchez también obligó a Hugo González a exigirse al máximo, y pues realmente Nacho Rivero ayer, el sábado, no lo vimos que rematara de cabeza, pero estuvo más insistente, pegándole muy fuerte al balón, disparos de larga distancia, disparos de tiros libres con mucho peligro. Y lástima de que Nacho Rivero no ha sido considerado para la selección mexicana, pero mejor lateral derecho junto con Jorge Sánchez. Vaya que la selección mexicana tendría un par de muy buenos jugadores por la situación en la que atraviesa. Ahora, antes de pasar a lo del partido de América contra el Santos, déjenme decirles los jugadores que convocó Javier Aguirre. 24 futbolistas. 24. Que tienen que concentrarse desde hoy. Van a estar entrenando con el técnico nacional. ¿Para qué? Pues la verdad que no sé. Lo que sí sé es de que hay algunos que ya han sido considerados y que están contemplados para la selección mayor. Lo que me hace pensar es por qué este tipo de jugadores como Luis Romo, como Chiquito Sánchez, como Berterame, como Carlos Moreno, están en esta convocatoria. ¿Por qué? ¿Será porque no están seguros en su puesto? ¿Será porque están en la tablita floja? Y ellos, al igual que la mayoría de los jugadores que convocó para esta ocasión, pues quiere estar mejor convencido. Fíjense, convocó 24 jugadores.
vamos a ver, a Pumas, a Jorge Rubalcaba. Se le ven algunas cosas buenas a el jugador. A veces se le ve muy peligroso al ataque, pero es muy inconsistente. Muy inconsistente. Pues sí, da destellos, da muestras de que pudiera hacer mucho en la selección, o por lo menos se merece esta oportunidad, vayamos a decirlo así. Eduardo Águila de el San Luis es un defensa central, pero al igual que muchos jugadores esta temporada, el San Luis es el reflejo del equipo. Muy pobre el nivel, no solamente de Eduardo Águila, sino de muchos jugadores en este equipo, y no le ha ayudado. Aún así, yo creo que la central, Javier Aguirre, ve como que necesita un poco más de competencia y convoca a este Eduardo Águila al miniciclo. Los Tigres, Aguirre convocó a 3 jugadores: Osiel Herrera, Diego Lainez y Sánchez Purata, defensa. Lo que viene siendo Osiel Herrera y Diego Lainez, pues prácticamente juegan la misma posición, y ambos pueden jugar por las dos bandas, por cualquiera de las dos bandas que el técnico lo desee. Yo creo que ya no hay mucho que ver de Diego Lainez. Son ya muchos años en la primera división, y yo creo que no tiene más que ofrecer, especialmente cuando lo meten de titular. Todavía cuando entra de cambio, o como se dice, de revulsivo, si el equipo va perdiendo o empatado, como que pudiera ser un poco más efectivo. Pero si nos pusiéramos a ver sus números, vamos a darnos cuenta de que son muy pobres. Ni anota ni da pases de gol. Meterá 2 goles por temporada, 2 pases de gol por temporada. Para los minutos que juega en los Tigres, a mí se me hace muy poca su producción, se me hace muy pobre su aporte. Del Toluca, Aguirre convocó a Diego Barbosa y a Jesús Angulo, el Canelo Angulo. Diego Barbosa es un lateral derecho. Como mencionaba hace rato lo de Nacho Rivero, hacen falta más opciones en esa posición, hacen falta más opciones que competir con Jorge Sánchez, que prácticamente es el dueño de esa posición, porque no podemos decir de forma unánime de que hay mejores jugadores. O sea, no podemos nombrar un mejor lateral derecho que Jorge Sánchez, y eso no nos conviene a nosotros como aficionados de la selección mexicana, y tampoco le conviene a Javier Aguirre como técnico de la selección. Ahora, lo de Jesús Angulo, pues sí me gustaría a mí verlo más. Es un mediocampista ofensivo por el centro, que tiene buen golpeo de larga distancia. Yo creo que México necesita tener más variantes, más opciones de un jugador de esta característica, porque seamos sinceros, Luis Chávez está viviendo de un gol de hace 8 años del Mundial, y de hace 4 años, perdón, y ya han pasado 4 años y ya no lo hemos visto que vuelva a ser igual de productivo a la ofensiva. Entonces, en esa posición se me hace una buena opción haber convocado a Jesús Angulo para este microciclo. Del Pachuca, Aguirre convocó a Daniel Aceves, un lateral izquierdo que ha tenido buenas actuaciones. Desafortunadamente, por ser jugador del Pachuca como de otros equipos, pues recibe poca cobertura, recibe poca promoción. No se habla mucho de los jugadores del Pachuca, aunque el Pachuca está regularmente dando muy buenos partidos, y en ese torneo está también teniendo buenos resultados. De Carlos Moreno, lo vemos semana tras semana muy seguro el portero. Jugaron contra León
quedaron 1-1 hasta fue el mejor jugador del equipo, y esto ayudó a que el Pachuca pues no saliera con la derrota. Carlos Moreno debe ser considerado como un fuerte candidato para la portería titular. Yo sé que también Malagón tuvo una gran actuación. Gracias a Malagón, el América no recibió otro gol porque lo sacó prácticamente de la línea, cuando ya el balón iba inminentemente a las redes. Apareció la mano salvadora de Malagón, pero Carlos Moreno es una gran opción. A mí ya me gusta más que el Tala Rangel, que era de mi agrado el Tala Rangel, pero el Tala Rangel, aunque detuvo un penal en esta jornada, cada vez son menos los partidos en que termina haciendo atajadas milagrosas o que termina siendo el mejor jugador de su equipo. En el partido contra Tijuana no lo fue, no fue el mejor jugador. Le metieron 3 goles, podrían haber sido 4, pero no fue el mejor jugador de su equipo. Hay 2 sorpresas de Juárez, del equipo Juárez. Aguirre convocó a 2 jugadores, a Denzel Washington, Denzel García, el nombre de artista de Hollywood, ¿no? Es un lateral derecho también. Denzel García dio un gran partido el fin de semana, metió el gol de la victoria al 92, está jugando bastante bien, pero yo creo que han sido muy pocos juegos. Tan desesperado está Javier Aguirre, o siente que le urge tener más variantes, más opciones en esa posición de lateral derecho, que ahora está convocando a un jugador con muy pocos partidos en la primera división. Y Aguirre también convocó a Sebastián Jurado. ¿Qué les parece la opción de Sebastián Jurado en la selección? No van a jugar ningún partido, solamente van a entrenar lunes, martes y miércoles, entonces no es como que lo veremos, no es como que se va a poner nervioso Sebastián Jurado, pero me gusta la opción de que está viendo más porteros, aunque yo considero que no debería ser necesario ver más porteros. Está Toño Rodríguez, está Cota. A pesar de ser suplente, Cota es un gran portero. Malagón, Carlos Moreno, Carlos Acevedo. Estamos hablando de 5 porteros con muchos años de experiencia que han cometido menos errores que Sebastián Jurado. Entonces, yo creo que esos 5 sería bastante. No estamos contando al portero español, el mexicano español, Alex, el que estaba en los Pumas. No estábamos contándolo a él, no estamos contando a otros porteros que se han visto bien en momentos, pero entre Toño Rodríguez, Carlos Moreno, yo pondría a Cota entre esas listas, créame, ¿sí? Pondría a Cota, Carlos Moreno, Carlos Acevedo, Malagón. Estamos hablando de 5 muy buenos porteros para ver a Sebastián Jurado. O sea, ¿qué espera? ¿Qué espera encontrar en Jurado para que le gane el puesto a quién? En lugar de Cota, por ser suplente y que casi no juega, pudiera ser, ¿no? Del Monterrey convocó a Víctor Guzmán, que ya ha sido convocado muchas veces de central, ha estado lesionado, entonces no jugó este último partido. Aún así lo quiere ver. También a Gerardo Arteaga, que es un jugador que puede desempeñarse muy bien en la banda izquierda, tanto de volante como de mediocampista. No, yo creo que es más para el ataque que para defender, aunque su posición es lateral izquierdo, ¿no? De Fidel Ambriz, pues es un mediocampista que tiene buen toque, que no pierde muchos balones, y de Berterame ya lo hemos visto.
sí, la selección necesita más jugadores de esos. Desafortunadamente no hay muchas posiciones, pero Berterame, yo pienso que su presencia física debe de ser aprovechada en la selección. Y yo creo que sí, es una buena opción para que no se confíe ni Quiñones, ni Santi, ni Raúl Jiménez, para que no se confíen en esa posición. Hay que tener 3, 4, 5 para escoger. Esa se me hace muy buena elección. No para ponerles presión, pero para que no se confíen los que acabo de mencionar. Del América también convocó a 4 jugadores. Alexis Gutiérrez, que cuando estaba en Cruz Azul ya había sido seleccionado por el fútbol que jugaba, los movimientos que hacía, el buen toque que tiene con su izquierda cuando desborda, manda centros, le pega de larga distancia fuerte. No jugó en el partido contra el Atlas, pero pues yo creo que es bueno ver en esa posición de volante ofensivo, insisto, por lo de Luis Chávez, ¿no? Chiquito Sánchez también ya ha sido convocado. Este es otro jugador que pudiera jugar en esa posición de mediocampista ofensivo por el centro, que tiene muy buen disparo de larga distancia, aunque ahora con el América no ha sido tan regular. Ayer en el partido contra el Atlas tuvo un par de oportunidades muy buenas para pegarle a la portería y a causar daño. Muy lejos se fueron sus disparos, pero sí ofrece buena opción, aunque muy inconsistente. También convocaron a Isaías Violante, y es una de las cosas que nos pone a pensar por los jugadores de la América. Cualquier jugador llegando a la América tiene más posibilidades de llegar a la selección. Eso lo hemos visto muchas veces. Muchas, para empezar a nombrarles casos. Si no lo han visto, por favor, tienen que poner más atención. Nada más llegan a la América. Este Violante no tiene ni 2 meses que llegó. Y cuando estaba en el Toluca, jamás nadie lo vio como jugador seleccionado. Y ahora ya en la América, hasta Aguirre lo convoca. Imagínense. O sea, ni siquiera la televisora lo estaba promoviendo. Y aún así, Aguirre ya lo convocó. Increíble. También se llevó a Ramón Juárez, un jugador central, defensa. Este también lo vemos que por ser de la América lo halagan de más. Yo creo que sería mucho mejor Israel Reyes, porque Israel Reyes puede jugar 2 hasta 3 posiciones y lo hace bastante bien. Claro, ayer falló también un remate de cabeza solo frente a la portería, sin marca, nada más para meterla. La cabeceó bien, la picó, pero no le dio dirección y se perdió ese gol. Pero aún así, a mí se me hace mucho mejor. Y de centrales, pues lo veo muy complicado que Ramón Juárez vaya a tener. No sé qué le pueda convencer para seguir convocándolo en los partidos de la fecha FIFA de septiembre, especialmente teniendo 2 seleccionados que están jugando en Europa y que básicamente son los titulares de la selección mexicana. Y terminamos con las Chivas, que Javier Aguirre decidió convocar 5 jugadores de unas Chivas que están en la posición 16. El tal Arrangel pues ya había sido convocado, y Luis Romo, no hay mucho que decir, ya son bien conocidos, muchos partidos, muchos meses, años para Romo siendo convocado, entonces no hay nada que decir. Simplemente yo creo que Javier Aguirre ve que su fútbol va a la baja y como que le ha perdido un poco no de confianza, pero ya no está tan seguro de que Luis Romo sea inamovible o sea uno de los jugadores seguros, y quiere verlo de cerca, quiere platicar con él qué está pasando, por qué esa baja de juego es individual o es la razón por la cual Chivas está tan mal, por qué quiere hablar con él y por eso lo convoca. Entonces vamos a hablar un poquito menos de ellos. Interesante lo de la Hormiga González. Está haciendo goles.
metió el primero en Tijuana, el otro día lo veíamos que metió dos, entonces está haciendo goles y este tipo de jugadores tienen que seguirse de cerca porque no hay muchos goleadores mexicanos y está haciendo goles. De la misma razón, Gilberto Mora, obviamente a muchos jugadores como el Chino Huerta, como Alexis Vega, que no son centros delanteros, pero que son delanteros o que son volantes ofensivos, le está poniendo mucha presión para seguir jugando bien. Y lo de la Hormiga, por esa razón, yo creo que es un buen llamado porque está metiendo goles, es el goleador de las Chivas y es bueno convocándolo para que sepa que no tiene que aflojar, que debe seguir por ese lado y mientras siga haciendo goles, pues el técnico nacional lo va a seguir viendo. Lo de Diego Campillo, otro lateral derecho, ya se ganó la posición titular ahí en las Chivas, pero realmente yo le he visto muy poco, Pero aquí es donde viene el asunto que hablaba hace rato, que Javier Aguirre, que la selección mexicana necesita laterales derechos y está convocando a 3. En esta convocatoria lleva 3 laterales derechos, no centrales por derecha, 3 laterales derechos porque pues es una posición que está muy débil. Jorge Sánchez, imagínense, Jorge Sánchez se lesiona, lo expulsan y a improvisar. Entonces Javier Aguirre hace bien en buscar más jugadores en esta posición porque es la posición más débil, la posición más floja de todas, por lo menos en nombres. No hay ningún, que efectividad pues ya es otra cosa, ¿no? Pero en nombres seguros, regulares, que no baje su nivel, hay muy pocos que se mantienen en esta posición. Y Brian González, el lateral izquierdo, jugó el partido completo contra los Xolos. Pues Javier Aguirre se desencanta por jugadores defensivos de las Chivas, el portero y 2 defensas. Se lleva la defensa de las Chivas a la selección y pues realmente no entiendo el por qué cuando en 5 partidos le han metido 10 goles a estas Chivas. O sea, está medio ilógico, pero pues son jugadores que ha tomado en cuenta, como el Tala, como Romo, los ha tomado en cuenta y ahora se lleva otros 3 jugadores, 2 defensivos de estas Chivas que no han sido para nada un equipo protagonista con solamente una victoria y lejos de cualquier posibilidad de calificar. Ahora hablemos de el América contra el Atlas, este partido controvertido el día de ayer. Se había hablado desde el jueves, cuando se anunciaron las tercias arbitrales y se supo que el Gato Ortiz había sido nominado para pitarle al América. Empezaron, las redes sociales explotaron cuando se dio a conocer que el Gato Ortiz pitaría al América. Y por más que la gente, o bueno, no voy a hablar por nadie, por más que yo a veces quiera creer en mi afán por cambiar mi mentalidad, por creer que el fútbol mexicano es limpio, en mi afán por convencerme a mí mismo, no puede ser tan descarado. O sea, no puede, fue un error del Gato Ortiz, aunque haya sido contra el Cruz Azul, fue un error, todo el mundo comete errores, cualquiera puede apreciar mal una jugada, pero no, está de no creerse. Está de no creerse lo que hace el Gato Ortiz en la Liga MX. O sea, está clara. Eso tiene que ser una orden. Ya no es cuestión de tener mal criterio, porque no, si tienes un mal criterio, si eres un mal árbitro, vas a ser malo para los dos. Tu mal criterio va a ser para los dos. Tus malas decisiones van a afectar a los dos. Pero no, afectan solamente a uno. Tus malas decisiones benefician siempre a uno. Eso no puede
considerarse mal criterio, mal juicio, no, ser mal árbitro, no, eso no es un mal criterio, eso es marcado de que está beneficiando a un equipo. Clarísimo, el primer penal, por favor. El jugador va barriéndose en todo el mundo. Yo no digo las reglas de la FIFA son las mismas en cada país. Vean fútbol del país que quieran. Cuando el jugador va barriéndose y tiene la mano plantada en el piso, cuando su mano está así plana, apoyándose en el pasto, si el balón llega ahí, eso no es mano. Porque el jugador está apoyado, no está buscando la pelota, no está buscando, como dicen muchos, cuando brinca, así como Javier Aquino, extender su cuerpo para abarcar más. No, está apoyado en la mano porque va barriéndose. Si la hubiera tenido la otra mano acá arriba y el balón le pega acá arriba, clarísimo. Pero le pega en la que está en el pasto. Esas no las marcan en ningún lado. Y muchas veces ni siquiera en la Liga MX. Pero el Gato Ortiz sí las marca cuando son a favor del América. Y no es la primera. Ya ha marcado 7 penales en los últimos 6 juegos. Por favor, ¡qué descaro! ¡Qué descaro! Y otra vez la gente vuelve a insistir. Es que el América no necesita. Sí necesita. El América sin el arbitraje no gana. Le ha pitado 2 veces este torneo el Gato Ortiz al América. En los 2 le marcó penal, 3 en esos 2 penales. El América ha ganado 4 partidos, 2 pitados por el Gato Ortiz y 1 por Adonai, el otro americanista árbitro. Entonces, de que no lo necesitan, sí lo necesitan. Ayer, sin el arbitraje, no le ganan al Atlas. Al Atlas le marcaron 2 penales inexistentes. Le anularon un gol y le dieron una tarjeta roja. O sea, está clarísimo. Eso ya no es disimular, eso ya es descarado. Es descarado cómo se beneficia el América cada vez que el Gato Ortiz les está silbando. Y lo único que faltó, que en las redes sociales estaban diciendo, era que celebrara el gol de Maxim al minuto 99. Ahora, el penal de Dávila también, por favor. Se tira, prácticamente se tira. No le pegan, no lo empujan, no lo jalan, se tira un clavado. Y lo peor, o sea, hay tantas fallas, tantos errores de marcación, de arbitraje. ¿Cuál programa vieron ayer, después del partido? ¿Cuál programa vieron? ¿En qué canal? ¿En qué cadena? Todos hablaban de cómo el Gato Ortiz decidió darle la victoria al América. El Gato Ortiz fue el mejor jugador del América ayer. 2 penales marcadas a favor del América, una tarjeta roja a los rojinegros, un gol anulado. Ese sí fue a verlo al VAR. Y las 2 penales que, revisándolas en el VAR, hubiera sido fácil cambiar de opinión, no las revisó. ¿Por qué? O sea, el Atlas fue acuchillado por el Gato Ortiz en un descaro. ¿Saben qué? El Gato Ortiz le va a quitar la chamba al cantante el día que se retire. Porque cuando el cantante era árbitro, era el árbitro americanista, era el que les daba esos penales. ¿Cuál fue su premio? Tener su programa en la televisión. Pero ahorita el mejor empleado de Televisa es el Gato Ortiz. ¿Quién va a tener esa chamba que ahorita tiene el cantante? El Gato Ortiz. De mí se acuerdan, si no. La va a tener. Y no hay que esperar a que cumpla 65 años el cantante para retirarse. No. Hay que esperar nada más que se retire el Gato Ortiz para que lo pongan en esa posición. Increíble cómo fue acuchillado el equipo rojinegro ayer por el Gato Ortiz, que le ha marcado 7 penales. O sea, eso ya es muy sospechoso. 7 penales en 6 partidos. Eso es muy, muy sospechoso. Estaba viendo el programa de Fútbol Picante y le preguntaban al árbitro que tenían, a Bricio, ¿cuándo debería pitarle el Gato Ortiz otra vez al América? Y dijo, ya no,
en la temporada ya no, mucho menos en la liguilla. Imagínense que repiten la liguilla. Ahora sí que podemos ir al casino y apostar a que el Gato Ortiz va a marcar una penal a favor de América, le va a dar una tarjeta roja al equipo contrario y la América va a terminar ganando. Increíble el descaro. Eso está muy descarado lo que hace el Gato Ortiz por decisión propia. Quién sabe, pero está muy sospechoso. Muy sospechoso, dice el Guerrero Azul, dice, estás alborotando las abejas, Rula, los americanistas lo miran normal. Pues ellos, claro, están ciegos, están cegados nada más. Sergio el Pistache dice, un robo total, mi Rulas, 3-1 era fatal para el América, era en el gol que le anularon al Atlas, era fatal para el América. Trazaron las líneas y estaba habilitado. Y las líneas estaban mal trazadas, como suele ser en ese canal que transmite los partidos de el América. Jesús Agustín dice, saludos y bendiciones aquí trabajando en Kirkland. Saludos para todos los que están siguiendo al Rulas y la Superdeportiva. Bueno, esta semana es muy importante, ¿eh? Los Sounders le ganaron 5-2 a Kansas City ayer aquí en el Lumen Field y se preparan para el miércoles la semifinal de la Leagues Cup. En caso de ganar ese partido, se jugaría la final aquí en Seattle de la Leagues Cup contra el ganador de Orlando contra Miami. El miércoles se juegan los dos partidos. El miércoles conoceremos quiénes serán los finalistas aquí en Seattle, en Miami, en Orlando. ¿Dónde será la final? El miércoles lo sabremos. Los Marineros están de regreso, 2 juegos a distancia de Houston y estarán jugando contra San Diego. Esta semana empieza la serie contra los Padres de San Diego. Los Seahawks perdieron en Green Bay, ya están de regreso después de haber entrenado y jugando con los empacadores. Ya se preparan para la temporada, faltan unos días para conocer el último recorte y dejar en 52 el roster final. Los Seahawks estarán arrancando su temporada el 7 de septiembre contra los 49 de San Francisco en Lumen Field, aquí en Seattle. Eso es todo, así que estaremos pendientes de más aquí en la Superdeportiva. Tinoco, también un saludo para todos, para Luis Enrique, para Francisco Javier, saludos desde Querétaro, saludos para Javier desde allá, para Ernesto Arreola, Ernesto Martínez, para todos los que están siguiendo la Superdeportiva. Adiós.